Rodrigo vio a su madre desde la ventana del carro antes de que ella lo viera a él. Carmen cargaba un atado de leña sobre la espalda. Caminaba despacio por el borde del camino de tierra, con los pies descalzos y la ropa cubierta de polvo. Tenía 72 años y cargaba ese peso como si fuera lo más normal del mundo, como si no hubiera otra manera de vivir. Rodrigo no dijo nada, solo se quedó viendo. Camila, sentada a su lado en el asiento del copiloto, también la vio. Y también se quedó en silencio. Pero su silencio era diferente al de Rodrigo. El de él era el silencio de alguien que quiere que lo que está viendo no sea verdad. El de ella era el silencio de alguien que está entendiendo algo muy importante sobre el hombre con quien iba a casarse. Suscríbete antes de seguir. Lo que viene no es solo una historia de regreso a casa. Es la historia de lo que pasa cuando la vida te pone frente a frente con lo que dejaste atrás. Y ya no puedes hacerte el que no lo ve. Esta es una historia de ficción inspirada en situaciones que muchas familias han vivido en silencio. Rodrigo Mendibles había salido de Santa Clara del Monte hace 8 años con una maleta pequeña y una promesa que le había hecho a su madre, que iba a volver con algo mejor, algo que justificara el sacrificio de tantos años, algo que probara que el esfuerzo había valido la pena. Santa Clara del Monte era un pueblo enclavado entre cerros en el que el tiempo avanzaba de manera diferente al resto del mundo. Las casas eran de adobe con techos de teja, los caminos eran de tierra, y los negocios que había eran los mismos desde hacía décadas. La gente que nacía ahí se quedaba ahí, la mayoría de las veces no por elección, sino porque irse requería un tipo de valentía que no todo el mundo tenía, o un tipo de desesperación que empujaba, aunque uno no quisiera moverse. Rodrigo tenía las dos cosas, valentía y desesperación. Y a los 22 años agarró su maleta y se fue. Sus padres, Eusebio y Carmen Mendibles, lo vieron salir desde la puerta de su casa con esa mezcla de orgullo y miedo que tienen los padres cuando un hijo se va al mundo, sabiendo que el mundo no siempre trata bien a los que llegan sin nada. Eusebio le apretó el hombro sin decir mucho porque era de los hombres que no saben poner en palabras lo que sienten, pero que lo sienten igual de fuerte. Carmen lo abrazó más tiempo de lo que Rodrigo esperaba y le dijo en voz baja que se cuidara, que comiera bien, que no se olvidara de dónde venía. Rodrigo prometió que no. Los primeros años fueron exactamente tan difíciles como sus padres temían y exactamente tan necesarios como Rodrigo había calculado. Trabajó en lo que había. Cargó bultos, lavó platos, limpió oficinas de noche mientras estudiaba de día. Mandaba dinero a su casa cada vez que podía, que al principio era cada mes y con el tiempo fue siendo cada vez con menos frecuencia y con más excusas razonables de por qué ese mes no había podido. Eusebio y Carmen nunca reclamaron. Nunca llamaron a pedir. Si Rodrigo mandaba, bien. Si no mandaba, también bien. Esa era su manera de querer a su hijo, sin convertir el amor en deuda. Rodrigo interpretó ese silencio como conformidad, y siguió adelante. Pero había algo más que Rodrigo no se decía a sí mismo con claridad, aunque lo sabía. Mientras más avanzaba en su trabajo, mientras más se acercaba al tipo de vida que había imaginado cuando salió de Santa Clara del Monte, más difícil se volvía la idea de volver. No porque no quisiera a sus padres. Los quería, sino porque volver significaba enfrentar una distancia que había crecido entre lo que él era ahora y lo que ellos seguían siendo, y esa distancia lo incomodaba de una manera que no sabía cómo manejar. Cuando empezó a trabajar en la empresa de distribución, conoció a gente que tenía apellidos conocidos, que había estudiado en universidades privadas, que hablaba de viajes y de negocios y de planes con una naturalidad que Rodrigo aprendió a imitar antes de que fuera genuina. En ese mundo nadie preguntaba de dónde venías de manera directa, pero todo el mundo lo calculaba de maneras indirectas. El barrio donde vivías, la ropa que usabas, la manera en que hablabas de tu familia. Rodrigo aprendió a hablar de su familia con oraciones cortas. Que sus padres estaban en el norte, que eran gente sencilla, que se llamaba Eusebio y Carmen. Y luego cambiaba el tema porque no había mucho más que quisiera añadir. No porque se avergonzara de ellos como personas,
sino porque explicar quiénes eran requería explicar cosas sobre él mismo que todavía no había terminado de aceptar. Eso era algo que solo entendió después, mucho después, cuando ya no había manera de deshacer los años que había pasado en esa incomodidad. A los 4 años de haberse ido, consiguió un trabajo real en una empresa de distribución en la ciudad. A los 6 ya tenía un cargo con título y un departamento rentado que por primera vez en su vida tenía agua caliente y no tenía goteras. A los 7 conoció a Camila Fuentes en una reunión de trabajo. Camila era hija de Gustavo Fuentes, dueño de una cadena de ferreterías que tenía presencia en 5 estados. Había crecido en una casa con jardín, había estudiado en escuela privada y había viajado suficiente como para saber que el mundo era más grande de lo que cualquier mapa podía mostrar. Pero no era de las personas que usan su dinero para hacerle sentir a los demás que son menos. Era directa, era trabajadora, y tenía la costumbre de mirar a la gente a los ojos cuando les hablaba, que era algo que Rodrigo notó desde la primera conversación y que no pudo sacarse de la cabeza después. Se hicieron novios a los 3 meses. A los 10 meses, Rodrigo le propuso matrimonio. Camila dijo que sí, pero también dijo una cosa que Rodrigo no esperaba. Le dijo que antes de casarse quería conocer a su familia, que quería ir a Santa Clara del Monte, que para ella no tenía sentido casarse con alguien cuya historia no conocía. Rodrigo llevaba 2 años sin visitar a sus padres. No era que no pensara en ellos. Los pensaba. Pero había construido en su mente una distancia que era más cómoda que la culpa. Se decía que estaba ocupado, que el trabajo no daba descanso, que pronto iba a tener tiempo. Y mientras se decía esas cosas, los meses se convertían en años sin que él hiciera nada para acortarlos. La propuesta de Camila lo puso frente a esa distancia de una manera que ya no podía ignorar. Llamó a su madre un martes en la noche. Carmen contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono, aunque probablemente no era así. Rodrigo le dijo que iba a ir a visitarlos el fin de semana siguiente y que iba a llevar a alguien importante. Carmen hizo una pausa breve y luego dijo que estaba bien, que los esperaba. No preguntó quién era esa persona importante. No preguntó por qué era la primera llamada en semanas. Solo dijo que los esperaba. Rodrigo colgó el teléfono con esa sensación incómoda de alguien que sabe que le deben algo a alguien y que aún no ha encontrado la manera de pagarlo. El viaje desde la ciudad hasta Santa Clara del Monte eran 4 horas por carretera. Las primeras 3 Rodrigo manejó sin hablar mucho. Camila miraba el paisaje por la ventana, los cerros que iban cambiando de color según la luz, los pueblos pequeños que aparecían y desaparecían al costado de la carretera, y hacía preguntas de vez en cuando sobre lo que veía. Rodrigo respondía con respuestas cortas. Camila lo notó. Conocía a Rodrigo suficientemente bien como para saber cuándo estaba cargando algo que no estaba diciendo. ¿Estás bien?, le preguntó en algún momento de la tercera hora. Sí, dijo Rodrigo. Camila no insistió, pero tampoco se convenció. Fue en la última curva antes de entrar al pueblo cuando Rodrigo vio a su madre. Carmen cargaba la leña con la espalda inclinada hacia adelante, dando pasos lentos pero constantes por el borde del camino. No los vio llegar. Iba con la mirada en el suelo, contando los pasos que faltaban para llegar a donde fuera que iba. Rodrigo pisó el freno sin darse cuenta, y el carro se detuvo en medio del camino. Camila preguntó qué pasaba. Rodrigo no respondió. Bajó la ventana despacio, como si parte de él esperara que lo que estaba viendo cambiara si lo miraba desde otro ángulo. No cambió. Su madre tenía 72 años y estaba cargando leña sola en un camino de tierra en las afueras de un pueblo donde él no había puesto un pie en 2 años. Camila la vio y se quedó en silencio. Ese silencio duró lo que tardaron en bajarse del carro. Rodrigo caminó hacia su madre con pasos que no sabían bien a qué velocidad ir. Carmen lo escuchó llegar antes de verlo y levantó la vista. Por un momento su cara no tuvo expresión, como si el cerebro necesitara un segundo extra para procesar que lo que estaba viendo era real. Luego algo se movió en sus ojos y dijo simplemente, con esa voz que Rodrigo no había escuchado en 2 años: «Mijo». Rodrigo le quitó la leña de la espalda sin decir nada. El peso lo sorprendió.
Era más de lo que esperaba. Carmen lo dejó hacer. No protestó. No dijo que podía sola. Solo se quedó parada con la espalda derecha por primera vez en un rato, y lo miró con esa manera específica que tienen las madres de mirar a sus hijos cuando han pasado mucho tiempo sin verlos, buscando en la cara del adulto al niño que conocen de memoria. Camila se acercó, y se presentó ella misma porque Rodrigo seguía sin hablar. Carmen la miró con atención y le estrechó la mano con una firmeza que no correspondía a la imagen de la mujer cansada que habían visto cargando leña. «Bienvenida», dijo Carmen, y lo dijo como si lo dijera de verdad. Rodrigo cargó la leña hasta donde su madre iba. No era la casa donde él había crecido. Era una construcción pequeña de madera y lámina al fondo de un terreno baldío, a unos 500 metros de donde debería haber estado la casa de sus padres. Un cuarto con lo necesario para vivir y poco más. Rodrigo conocía ese terreno. Había jugado ahí de niño. Era parte de las tierras que lindaban con la propiedad de su padre. «¿Dónde está la casa?», preguntó Rodrigo, aunque ya estaba empezando a entender que la respuesta no iba a ser simple. Carmen lo miró un momento antes de responder. «Ya no es nuestra», dijo. Y ahí comenzó la historia que Rodrigo debería haber sabido hace mucho tiempo si hubiera llamado con más frecuencia, si hubiera visitado, si no hubiera construido esa distancia cómoda que le permitía no ver lo que no quería ver. Eusebio llegó al caer la tarde. Venía del campo con las manos llenas de tierra y los ojos cansados del tipo de cansancio que no se quita con dormir sino con dejar de cargar lo que se ha cargado durante demasiado tiempo. Cuando vio a Rodrigo en la puerta de la construcción de lámina que ahora era su casa, se detuvo unos segundos. Luego entró sin decir nada y se lavó las manos en la palangana que tenían junto a la entrada. Rodrigo esperó. Fue Eusebio quien habló primero, sentado en la única silla de madera que había en ese espacio pequeño, con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos fijos en algún punto del piso. «Hace 1 año y medio», dijo. «La perdimos hace 1 año y medio». Lo que Eusebio contó esa noche fue una historia que tenía la forma de esas historias que son peores mientras más las entiendes. No de golpe, sino poco a poco, cuando vas conectando las partes y te das cuenta de que lo que parecía un accidente fue en realidad una trampa tendida con paciencia. 3 años atrás, Carmen había tenido un problema serio de salud. Una intervención que el médico del pueblo no podía hacer y que requería ir a la ciudad, a un hospital con equipo adecuado, con un especialista que cobraba lo que Eusebio no tenía. El seguro que tenían no alcanzaba. Los ahorros tampoco. Eusebio había intentado otras opciones antes de ir con Bernardo. Habló con el delegado del pueblo para ver si había algún programa de apoyo disponible. No había nada inmediato. Fue a la caja de ahorro donde tenía una cuenta pequeña para pedir un préstamo. El monto que le aprobaron no era suficiente. Llamó a un familiar en otro estado que en el pasado le había prestado una vez. Ese familiar tenía sus propios problemas ese año y no podía. Agotadas las opciones que conocía, fue con Bernardo Salcedo porque era el único que quedaba. Lo que Eusebio no sabía entonces, lo que aprendió demasiado tarde, era que Bernardo Salcedo llevaba años esperando exactamente ese tipo de momento. No solo con Eusebio. Con cualquier propietario del pueblo que llegara a su oficina con una necesidad urgente y sin opciones claras. Era su negocio real. No prestar dinero. Quedarse con las propiedades de quienes no tenían otra salida. Había hecho lo mismo 2 veces antes con otras familias del pueblo. Una de ellas se había ido a vivir con un hijo en la ciudad y nadie había hecho mucho ruido. La otra había intentado reclamar, pero sin recursos legales y sin alguien que los asesorara había terminado aceptando una compensación pequeña que no correspondía a lo que perdieron. Bernardo sabía que funcionaba porque lo había visto funcionar. Con Eusebio calculó igual. Un hombre mayor, sin hijos cerca, sin dinero para abogados, con una esposa enferma que necesitaba atención urgente. El tipo de situación donde la urgencia del momento hace que uno firme cosas que en otro contexto nunca firmaría. Fue así como Eusebio llegó a esa oficina un martes por la tarde, y salió de ahí con el dinero que necesitaba para la operación de Carmen,
y con la certeza de que había firmado una garantía que podría resolver cuando tuviera más estabilidad. La operación salió bien. Carmen se recuperó. Y durante un año, Eusebio pagó puntualmente lo que acordó. Fue en el mes 14 cuando Bernardo Salcedo apareció con el notario. Bernardo Salcedo era conocido en Santa Clara del Monte como el hombre que resolvía problemas. Prestaba dinero, hacía trámites, conectaba a gente que necesitaba algo con gente que podía darlo. Tenía una oficina pequeña en el centro del pueblo con una mesa, una impresora y la habilidad de hablar de manera que las cosas complicadas sonaban simples y los riesgos grandes sonaban manejables. Eusebio fue a verlo porque no tenía a quién más ir. Bernardo le explicó que tenía una solución, que había un inversor interesado en desarrollar propiedades en la zona, que él podía gestionar un préstamo usando la casa como garantía, que era un trámite de rutina, que cuando Eusebio pudiera pagar de regreso la garantía se cancelaba y la propiedad seguía siendo suya. Le mostró papeles, le señaló dónde firmar, le dijo que no se preocupara, que era solo un formalismo legal. Eusebio firmó. Carmen tuvo su intervención. Salió bien. Volvieron a casa y Eusebio comenzó a pagar la deuda poco a poco, como había acordado. Lo que Eusebio no supo hasta un año y medio después fue que lo que había firmado no era una garantía de préstamo. Era una cesión de propiedad con fecha diferida. Bernardo Salcedo había preparado los documentos de tal manera que en el papel parecían una cosa, pero en los registros legales decían otra. Y cuando la deuda llegó a cierto punto que Bernardo calculó con cuidado, apareció con un notario y un oficio que decía que la propiedad había sido transferida de manera legal y que Eusebio tenía 30 días para desalojar. Eusebio fue con un abogado del pueblo vecino. El abogado revisó los papeles y le dijo que había algo irregular pero que demostrarlo iba a ser difícil y caro. Que podía intentarse pero que no había garantías y que mientras tanto el desalojo procedía. Eusebio no tenía dinero para el proceso legal. Tenía lo justo para moverse a la construcción de lámina que un vecino les prestó y para seguir comiendo. Y ahí estaban, un año y medio después, cargando leña y viviendo en un cuarto mientras la casa donde habían criado a su único hijo estaba ocupada por Bernardo Salcedo, que la había puesto en venta a un precio que reflejaba perfectamente cuánto sabía que valía el terreno. Rodrigo escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Eusebio terminó, el silencio que quedó en ese cuarto pequeño tenía un peso específico. Era el silencio de alguien que se da cuenta de que mientras él construía su vida cómoda en la ciudad, sus padres habían estado atravesando esto solos, sin llamarlo, sin pedirle nada, solos. Camila había escuchado también, sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared porque no había más sillas. No había dicho nada en toda la noche. Pero Rodrigo la conocía suficiente para saber que su silencio no era indiferencia. Era el silencio de alguien que está organizando lo que va a hacer. Esa noche, cuando Eusebio y Carmen se durmieron, Rodrigo y Camila se quedaron sentados afuera de la construcción de lámina bajo el cielo de Santa Clara del Monte, que tenía más estrellas de las que la ciudad permitía ver. Rodrigo no hablaba. Llevaba así desde que Eusebio terminó de contar la historia. No era el silencio de alguien que está procesando información. Era el silencio de alguien que ya la procesó y que lo que encontró adentro no es cómodo. Pensaba en los últimos 3 años, en las veces que había llamado a sus padres y la llamada había durado 10 minutos porque siempre había algo pendiente, alguna reunión que empezaba, algún mensaje que responder. En las Navidades que no fue porque el viaje era largo y el tiempo era poco, y siempre había una razón que en el momento sonaba razonable. En las veces que su madre había preguntado cuándo iba a venir y él había respondido pronto, que era la respuesta que significaba no sé pero no quiero decir eso. Durante esos 3 años, mientras él construía su vida cómoda, sus padres habían atravesado la enfermedad de su madre, el trato con Bernardo Salcedo, la pérdida de la casa, el traslado a esa construcción de lámina. Solos. Sin llamarlo. Sin pedirle nada. No porque no lo necesitaran, sino porque habían aprendido, en 8 años de distancia, que Rodrigo era difícil de encontrar cuando las cosas se complicaban. Eso fue lo que más pesó esa noche. No lo que había pasado,
sino lo que él había permitido que se construyera entre ellos sin darse cuenta de que lo estaba construyendo. ¿Por qué no te llamaron?, preguntó Camila. Rodrigo tardó en responder. Porque así son ellos. No piden. ¿O porque tú te habías hecho difícil de encontrar? Rodrigo no respondió eso, pero tampoco lo negó. Camila lo conocía suficientemente bien como para saber que no había nada útil en presionar más en ese momento. Algunas cosas necesitan espacio para asentarse solas. Empujarlas no las acelera, solo las complica. Se quedó mirando las estrellas un momento. Luego dijo algo que no era pregunta ni reproche. Era solo una observación dicha en voz alta. Tu mamá cargó esa leña sola porque no tenía a nadie más que la ayudara. Y lo hizo sin quejarse contigo porque no quería ser una carga para ti. Rodrigo no respondió. Eso no es fortaleza solamente, continuó Camila. También es soledad. La soledad de los padres que quieren tanto a sus hijos que prefieren no molestarlos aunque los necesiten. El sonido de los grillos llenaba el campo alrededor de ellos. Lejos, un perro ladró una sola vez y luego se calló. Rodrigo pensó en la imagen de su madre que había visto desde la ventana del carro. El atado de leña sobre la espalda. Los pies descalzos en el camino de tierra. La manera en que caminaba con esa parsimonia de quien ha aprendido a medir el esfuerzo porque sabe que nadie más va a llegar a ayudarlo. Mañana quiero ver esos documentos, dijo Camila finalmente. Y en su voz había algo que Rodrigo había aprendido a reconocer en los meses que llevaban juntos. La determinación tranquila de alguien que ya tomó una decisión y solo está avisando que va a actuar. Rodrigo asintió. Esa noche durmió poco, no por incomodidad física, aunque la construcción de lámina no era exactamente cómoda, sino porque la mente no descansa bien cuando está procesando una culpa que ya no tiene a dónde esconderse. A la mañana siguiente, Camila pidió ver todos los papeles que Eusebio tenía relacionados con el trato con Bernardo Salcedo. Eusebio los sacó de una caja de cartón que guardaba bajo la cama, doblados con cuidado como si su orden pudiera compensar el desastre que representaban. Camila los revisó uno por uno sobre la mesa. Rodrigo miraba por encima de su hombro. Eusebio y Carmen esperaban de pie junto a la puerta. Lo primero que Camila notó fue la fecha del registro de transferencia de propiedad. Estaba fechado 3 días antes de la fecha en que Eusebio decía haber firmado los papeles. Lo dijo en voz alta, tranquila, sin drama. Esta transferencia fue registrada antes de que tu papá firmara. Eusebio frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Que Salcedo registró la propiedad a su nombre antes de que tú le dieras permiso de hacerlo, dijo Camila. No solo te engañó con lo que decían los papeles, los fechó mal a propósito para que si alguien revisaba pareciera que todo estaba en orden. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. Tenía menos peso y más filo. Rodrigo tomó el documento y lo miró. La fecha era clara. No había manera de interpretarla de otra forma. ¿Eso es suficiente para hacer algo?, preguntó. Camila pensó antes de responder. Solo si encontramos al notario que validó ese registro y podemos demostrar que sabía lo que estaba haciendo. O si hay un testigo de cuando Eusebio realmente firmó esos papeles. Carmen, que había estado en silencio desde que empezaron a revisar los documentos, dijo algo entonces. Lo dijo con esa calma de quien lleva guardando una cosa durante mucho tiempo y finalmente decide soltarla. Luciana estaba ahí cuando tu padre firmó, dijo. Bernardo la trajo él mismo como testigo. Dijo que era un requisito. Rodrigo la miró. ¿Luciana Pedraza? ¿La que vive al final de la calle principal? Carmen asintió. Rodrigo y Camila se miraron. Luciana Pedraza tenía 78 años y había vivido en Santa Clara del Monte desde que nació. Era el tipo de persona que los pueblos pequeños producen a veces. Alguien que ha visto tanto y ha callado tanto, que cuando finalmente habla, lo que dice tiene un peso que no se discute fácilmente. No era amiga de Bernardo Salcedo. Nunca lo había sido. Pero había firmado como testigo porque Bernardo le había dicho que era un favor, que era solo para cumplir un requisito,
que no había nada irregular. Fueron a verla ese mismo día. Luciana los recibió en la puerta de su casa con una expresión que no era sorpresa. Era como si hubiera estado esperando que alguien llegara a hacerle esas preguntas desde hace tiempo. Rodrigo le explicó lo que habían encontrado en los documentos, la fecha del registro, lo que eso implicaba. Le preguntó si recordaba el día que había firmado como testigo de la firma de Eusebio. Luciana no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus propias manos durante un momento que se extendió más de lo cómodo. «Sí recuerdo», dijo finalmente. «Fue un martes. Yo sé porque ese mismo día había sido el cumpleaños de mi nieta y me habían traído pastel en la mañana». «¿Y qué día fue exactamente?», preguntó Camila. Luciana fue adentro de su casa y volvió con un cuaderno viejo donde anotaba fechas importantes. Lo abrió, pasó algunas páginas y señaló una entrada con el dedo. La fecha era 5 días después de la fecha que aparecía en el registro de transferencia. Camila tomó nota en su teléfono sin decir nada todavía. Rodrigo miró a Luciana. Había algo en su expresión que era más que el recuerdo de una fecha. Era el peso de alguien que ha cargado durante 1 año y medio la incomodidad de saber que fue parte de algo sin haber entendido qué era exactamente. «¿Usted sabía lo que estaba pasando cuando firmó?», le preguntó Rodrigo. No con acusación, con una pregunta honesta. Luciana no se molestó. Lo miró directo. «Bernardo me dijo que era un trámite de rutina, que solo necesitaba a alguien de confianza que confirmara que Eusebio había firmado voluntariamente. Yo lo vi firmar. Eso era verdad. Lo que no sabía era para qué servía realmente lo que estaba firmando». Hizo una pausa. «Cuando tiempo después me enteré de lo de la casa, me di cuenta de que me había usado como parte de su trampa, y lo he cargado desde entonces». «¿Por qué no dijo nada antes?», preguntó Camila en voz baja. «Porque no tenía pruebas de que algo estuviera mal», dijo Luciana. «Solo tenía la sensación. Y en este pueblo uno no acusa a Bernardo Salcedo solo con una sensación». «¿Estaría dispuesta a declarar la fecha?», preguntó Rodrigo. Luciana los miró a los dos. Luego miró hacia la dirección donde estaba la casa de Eusebio, que desde ahí no se veía, pero que todos en el pueblo sabían exactamente dónde quedaba. «Llevan 1 año y medio viviendo en esa lámina», dijo Luciana. No como pregunta, como confirmación de algo que ya sabía. «¿Cuánto tiempo más los va a dejar así Bernardo Salcedo?». «Todo el que podamos dejarle», dijo Rodrigo. Luciana cerró el cuaderno. «Dígame cuándo y dónde». Lo que vino después requirió días que Rodrigo no había planeado pasar en Santa Clara del Monte, pero que pasó sin pensar en irse. Camila llamó a su padre desde el pueblo. No para pedirle dinero, sino para pedirle el contacto de un abogado que conociera bien los procesos de impugnación de transferencias de propiedad en ese estado. Gustavo Fuentes preguntó de qué se trataba, y Camila se lo explicó. Gustavo escuchó, y luego dijo que iba a hacer unas llamadas. Al día siguiente llamó de vuelta con el nombre de un abogado en la ciudad capital del estado que había ganado 3 casos similares en los últimos 4 años. Rodrigo notó algo en esa llamada. Camila le había contado a su padre la situación con una claridad y una directness que no tenía nada de vergüenza. No lo presentó como el problema de una familia humilde en un pueblo pequeño. Lo presentó como un fraude documentado que tenía pruebas verificables y que merecía un proceso legal serio. Eso no era algo que Rodrigo hubiera sabido hacer. Mientras esperaban respuesta de Barreras, Rodrigo caminó por el pueblo por primera vez en 2 años. No con un destino específico. Solo caminando. Santa Clara del Monte tenía ese efecto en quien había crecido ahí. Los lugares te recordaban versiones de ti mismo que ya no existían, pero que tampoco habían desaparecido del todo. Pasó frente a la escuela donde había estudiado. Frente a la tienda de don Celestino, que ahora tenía otro nombre pero el mismo olor a madera y café. Pasó frente a la plaza donde el árbol de mezquite seguía exactamente en el mismo lugar, como si los años no tuvieran autoridad sobre él. Algunos vecinos lo reconocieron. Los que se cruzaban con él lo saludaban con esa naturalidad de los pueblos, donde uno no deja de ser quien es aunque se haya ido lejos. Nadie preguntó por qué había tardado tanto en volver.
Solo saludaban y seguían. Fue en la plaza donde se encontró con Aurelio Bernal, un hombre de su misma edad con quien había ido a la escuela. Aurelio trabajaba en el campo y tenía la apariencia de alguien que ha pasado sus días al sol. Se saludaron con ese apretón de manos que tienen los hombres que se conocen de niños y que no necesitan ponerse al día en todo para entenderse. Rodrigo le contó lo que estaban haciendo con el caso de su padre. No los detalles técnicos, sino el hecho central: que Bernardo Salcedo había defraudado a Eusebio, y que tenían pruebas de eso. Aurelio lo escuchó con una expresión que no fue de sorpresa. «No es el primero al que le hace eso», dijo. «Lo sé», dijo Rodrigo. «Me enteré de los otros casos». «Aquí todos lo saben», dijo Aurelio. «Pero nadie ha podido hacer nada porque no tienen cómo. Bernardo sabe a quién pagarle para que los trámites funcionen a su favor». Rodrigo lo miró. ¿Sabrías si hay alguien más que todavía tenga documentos de tratos con Bernardo? ¿Alguien que pueda mostrar un patrón? Aurelio pensó un momento. La familia Vergara perdió su terreno hace 3 años. Nunca se fue del pueblo. El hijo mayor todavía tiene todos los papeles porque dice que algún día va a hacer algo con ellos. Rodrigo fue a ver a la familia Vergara esa misma tarde. Lo que encontró ahí reforzó lo que ya sabían de una manera que Barreras, cuando lo supo, dijo que cambiaba el peso del caso. Los Vergara tenían documentos con una irregularidad similar. Una fecha de registro que no correspondía con la fecha real de la firma. Diferente notario. Mismo procedimiento. Lo suficiente para establecer que no era un error aislado, sino una práctica repetida. Cuando Barreras revisó todo esto junto, dijo algo que cambió el tono de la conversación. «Esto ya no es solo un caso civil de impugnación», dijo. «Si hay 2 casos con el mismo patrón y podemos documentarlo, hay elementos para una denuncia penal por fraude sistemático. Eso es diferente. Eso tiene más peso y más consecuencias para Salcedo». Rodrigo miró a Camila. Camila miró a Rodrigo. «¿Quieren ir por eso?», preguntó Barreras. Fue Eusebio quien respondió, desde la silla de madera donde había escuchado toda la conversación. «Si hay otras familias que perdieron lo suyo por lo mismo que yo», dijo con calma, «entonces no es solo mi problema. Es el de todos ellos también». El abogado se llamaba Ignacio Barreras. Era un hombre de mediana edad con la costumbre de hablar menos de lo que escuchaba, que era la característica que Camila buscaba cuando buscaba a alguien de confianza. Revisó los documentos por videollamada esa misma tarde y confirmó lo que Camila había intuido. «La fecha del registro es el problema central de Salcedo», dijo Barreras. «Si pueden probar con un testigo presencial cuándo fue la firma real de don Eusebio, tienen una irregularidad procedimental que invalida la transferencia. Hay jurisprudencia clara en esto». «¿Cuánto tiempo toma?», preguntó Rodrigo. «Depende de si Salcedo pelea o no. Si pelea, meses. Si ve que no tiene salida, puede ser más rápido». «¿Va a pelear?», preguntó Camila. Barreras hizo una pausa breve. «Los que hacen este tipo de trampa suelen pelear hasta que ven que no pueden ganar. Pero cuando ven que no pueden ganar, cambian de estrategia muy rápido. El objetivo es llegar a ese punto lo antes posible». Rodrigo le preguntó cuánto costaba. Barreras dio una cifra. No era pequeña, pero tampoco era imposible. Rodrigo miró a Camila. Camila lo miró de vuelta con esa expresión que él ya conocía. La expresión que decía que ya había tomado una decisión y que estaba esperando que él llegara al mismo punto. «Yo pongo la mitad», dijo ella. Rodrigo abrió la boca para decir algo. Camila lo interrumpió antes de que pudiera. «No me digas que no. Tus padres necesitan esto y tú tienes el dinero. Yo también. No hay ninguna razón para no hacerlo». Rodrigo no dijo nada más. Esa tarde fue a buscar a Bernardo Salcedo. No fue con documentos, ni con el abogado, ni con Camila. Fue solo, a la oficina pequeña del centro del pueblo, y entró sin llamar porque la puerta estaba abierta. Bernardo Salcedo estaba sentado detrás de su mesa con la misma cara de alguien que siempre tiene algo resuelto de antemano. Era un hombre de unos 60 años, corpulento,
con las manos grandes de quien ha trabajado con ellas, pero los ojos quietos de quien aprendió hace tiempo que el poder real no se ejerce con las manos. Reconoció a Rodrigo de inmediato. Lo había conocido de niño. Había visto cómo Eusebio lo llevaba de la mano por las calles del pueblo en las mañanas de domingo. Se paró y extendió la mano con una sonrisa que no llegó a los ojos. Rodrigo. ¿Cuánto tiempo? Rodrigo no tomó la mano. Bernardo bajó el brazo despacio. La sonrisa no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en la sonrisa de alguien que está recalculando la naturaleza de la conversación que va a tener. «Vine a decirte algo», dijo Rodrigo. Lo dijo con calma, sin subir la voz. Encontramos la fecha del registro. Encontramos a la testigo de cuándo firmó realmente mi padre. Tenemos a los Vergara con documentos que muestran el mismo patrón. Tenemos un abogado que ya revisó todo y que dice que el caso ya no es solo civil. Bernardo no respondió de inmediato. Siguió con esa expresión de alguien que procesa información antes de mostrar lo que piensa de ella. Era bueno en eso. Años de hacer lo que hacía lo habían entrenado para no mostrar el impacto de lo que no esperaba. «Eso va a tomar mucho tiempo», dijo finalmente. «Y mucho dinero. Tu padre no tiene ni lo uno ni lo otro». «Yo sí», dijo Rodrigo. Eso sí cambió algo en la cara de Bernardo. No mucho, pero algo. «Además», continuó Rodrigo, «hay algo que quizás no sabes. La persona que va a cubrir parte de los costos legales es la hija de Gustavo Fuentes». Bernardo Salcedo conocía ese nombre. Todos en ese mundo de negocios locales y regionales conocían ese nombre. Gustavo Fuentes no era solo un hombre con ferreterías. Era un hombre con conexiones en cámaras de comercio, con presencia en reuniones donde se tomaban decisiones que afectaban a gente como Bernardo Salcedo de maneras que no siempre eran visibles hasta que ya era tarde para hacer algo al respecto. Bernardo tomó un lapicero de su escritorio y lo giró entre los dedos. Era un gesto pequeño. Rodrigo lo notó porque era exactamente el tipo de gesto que hace alguien que está nervioso pero que no quiere que se note que está nervioso. «¿Y qué quieres exactamente?», preguntó Bernardo. «La casa de mis padres de vuelta», dijo Rodrigo. «Y lo mismo para los Vergara. Sin más trámites, sin más excusas, sin más tiempo perdido». Bernardo lo miró durante un momento. Luego miró hacia la ventana de su oficina, hacia el pueblo que llevaba años manejando a su conveniencia. «No tienes garantía de ganar ese proceso», dijo. «No», admitió Rodrigo. «Pero tú tampoco. Y mientras el proceso dure, el nombre de Bernardo Salcedo va a estar en documentos legales que se van a revisar en más de una oficina. Eso tiene un costo aunque el proceso no llegue a ningún lado». Rodrigo salió de esa oficina sin esperar respuesta. La respuesta llegaría cuando llegara. Lo importante era que Bernardo Salcedo supiera que esta vez las condiciones habían cambiado. Lo que pasó en los días siguientes tuvo la forma de esas resoluciones que no llegan con fanfarrias, sino con papeles y firmas y fechas, y la sensación tranquila de que algo que estaba torcido se está enderezando poco a poco. Barreras presentó la impugnación formal e incluyó en ella los documentos de la familia Vergara como evidencia del patrón. Luciana Pedraza dio su declaración ante notario con el cuaderno donde había anotado la fecha del cumpleaños de su nieta, como evidencia de cuándo había ocurrido la firma real. El hijo mayor de los Vergara, un hombre de unos 40 años que se llamaba Genaro y que había guardado sus documentos en una caja de zapatos durante 3 años esperando sin saber exactamente qué, llegó a la reunión con Barreras con esa mezcla de esperanza cautelosa y desconfianza aprendida de quien ha intentado resolver algo y no ha podido. Cuando Barreras le explicó lo que tenían, Genaro Vergara se quedó en silencio durante un momento. Luego dijo: «¿Por qué no llegó alguien antes con esto?». Nadie respondió esa pregunta. No había una respuesta buena. El comprador que Bernardo había conseguido para la casa de los Mendibles, un empresario de la ciudad que no sabía nada del trasfondo del asunto, retiró su oferta cuando su propio abogado le explicó que la propiedad tenía un proceso legal activo y que no convenía involucrarse. Ese fue el momento en que Bernardo Salcedo entendió que la situación había dejado de ser controlable de la manera en que siempre la había controlado.
Bernardo contrató a un abogado. El abogado revisó los documentos y tuvo con Bernardo la conversación que los abogados tienen con sus clientes cuando el caso no tiene salida. Que podía intentarse, pero que las probabilidades no eran buenas. Que había 2 casos con el mismo patrón. Que había un testigo presencial con documentación de fecha, y que el nombre de Gustavo Fuentes en el trasfondo del asunto no ayudaba a las probabilidades de Bernardo. 3 semanas después de que Rodrigo hubiera entrado a esa oficina sin tomar la mano que Bernardo le extendió, llegó a través de los abogados una propuesta de acuerdo. Bernardo Salcedo cedía la propiedad de los Mendibles y la de los Vergara de regreso a sus dueños originales. A cambio pedía que no se iniciaran procesos penales adicionales por fraude. Barreras les explicó las implicaciones. Que aceptar el acuerdo significaba recuperar las propiedades, pero renunciar a una demanda que podría resultar en consecuencias más serias para Salcedo. Que rechazarlo significaba seguir en el proceso, pero con meses de espera adicionales. Que la decisión era de Eusebio y de Genaro Vergara. Eusebio y Genaro se miraron. No se conocían bien. Habían vivido en el mismo pueblo toda su vida, pero con la distancia que existe entre vecinos que no tienen razón de buscarse. Ahora compartían algo más concreto. Fue Genaro quien habló primero. «Si acepto esto, ¿mi familia puede volver a su terreno?» «Sí», dijo Barreras. Genaro asintió. Eusebio esperó un momento. Luego dijo lo que Rodrigo recordaría mucho tiempo después. No por lo que decía, sino por la manera en que lo dijo. «Quiero mi casa», dijo. «No quiero más de lo que es mío. Solo lo que es mío». Barreras asintió. «Entonces aceptamos». Lo que ocurrió en Santa Clara del Monte en los días posteriores fue algo que los pueblos pequeños hacen a veces cuando una injusticia que todos sabían que existía, finalmente tiene nombre y consecuencias visibles. La gente empezó a hablar de ello sin el miedo anterior. Bernardo Salcedo seguía en su oficina, pero algo había cambiado alrededor de él. Las personas que antes le llevaban sus problemas porque era el único que resolvía empezaron a calcular de manera diferente. El tipo de influencia que se construye sobre el miedo y la necesidad ajena es frágil cuando la gente deja de creer que no hay alternativas. Aurelio Bernal le contó a Rodrigo que 2 días después de que se supiera del acuerdo, 3 vecinos más fueron a preguntar si podían revisar documentos que habían firmado con Bernardo años atrás. No todos tendrían solución. Pero el hecho de que preguntaran era algo que no había ocurrido antes. Rodrigo escuchó eso y pensó que su padre, sin buscarlo, había hecho algo más que recuperar su casa. El día que Eusebio y Carmen entraron de nuevo a su casa fue un martes por la mañana, el mismo día de la semana en que Eusebio había ido 3 años atrás a la oficina de Bernardo con una necesidad urgente y sin opciones claras. Rodrigo pensó en esa coincidencia, pero no la dijo en voz alta. Algunas cosas son más elocuentes si se dejan en silencio. No hubo ceremonia. No hubo discurso ni vecinos reunidos afuera. Eusebio abrió la puerta con la llave que Barreras le había entregado el día anterior y entró. Carmen lo siguió. Rodrigo se quedó en la entrada un momento, mirando desde afuera cómo sus padres recorrían los cuartos de la casa donde él había crecido, revisando cada rincón con la calma de quien está confirmando que lo que recuerda todavía está ahí. La cocina con la ventana que daba al patio. El pasillo angosto que conectaba los cuartos. El patio donde el árbol de guayaba que Eusebio había plantado cuando Rodrigo tenía 4 años seguía exactamente en el mismo lugar. Bernardo Salcedo había vivido ahí 1 año y medio, pero no había cambiado gran cosa. Los muebles eran distintos. Algunas cosas habían desaparecido. Pero la estructura era la misma. Las paredes eran las mismas. Era reconocible. Carmen se detuvo en el centro de la cocina y se quedó parada ahí un momento con los ojos cerrados. No dijo nada. No hizo falta. Eusebio salió al patio, puso una mano en el tronco del árbol de guayaba y lo dejó ahí unos segundos. Luego se giró hacia donde estaba Rodrigo y asintió una sola vez. Era un gesto pequeño, pero Rodrigo lo entendió perfectamente porque lo había visto toda la vida. Era la manera que tenía su padre de decir que las cosas estaban bien sin necesitar más palabras que eso. Camila estaba a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Rodrigo pensó en esa pregunta, en la misma pregunta que ella le había hecho en el carro,
4 semanas atrás, y a la que él había respondido con un sí que no era verdad. No, dijo esta vez, pero estoy mejor que hace un mes. Camila no dijo nada, solo puso una mano en su brazo. Esa tarde, sentados en el patio de la casa que había dejado de ser suya y volvía a serlo, Eusebio le dijo a Rodrigo algo que llevaba mucho tiempo guardado. No con enojo. Con esa manera de los padres mayores que han aprendido a decir las cosas difíciles sin que suenen como acusación. Sabíamos que estabas ocupado, dijo Eusebio. Nunca te culpamos por eso, pero hay cosas que uno necesita ver con sus propios ojos para entender. No te las puedes contar por teléfono. Rodrigo miró el patio que conocía de toda la vida. Los mismos árboles, las mismas piedras del camino que su padre había acomodado una por una hace décadas. Cuando me fui pensé que la mejor manera de ayudarlos era hacerme algo en la ciudad, dijo Rodrigo, que eso valía más que estar aquí. Eusebio lo escuchó sin interrumpir. No estabas equivocado en irse, dijo finalmente. Estabas equivocado en creer que irse significaba desaparecer. Rodrigo no respondió enseguida. Dejó que esas palabras se asentaran. No voy a tardar 2 años en volver, dijo finalmente. Eusebio lo miró. Luego asintió una sola vez. Era suficiente. Carmen estaba en la cocina preparando algo. El olor que salía por la ventana era el de la comida que Rodrigo había crecido comiendo, y que en 8 años no había encontrado igual en ningún lugar de la ciudad donde vivía. Hay cosas que no se replican. Solo se encuentran de vuelta cuando uno regresa al lugar donde siempre estuvieron. Camila había pasado la tarde ayudando a Carmen a acomodar las cosas que habían traído de la construcción de lámina de vuelta a la casa. No porque alguien se lo pidiera, sino porque era de las personas que cuando ven que hay algo que hacer, lo hacen sin esperar que se lo asignen. Mientras acomodaban, Camila notó algo en Carmen que no era solo alivio ni felicidad. Era una atención específica que ponía en cada objeto, como si cada cosa tuviera un lugar exacto que ella recordaba y que necesitaba restituir. La cobija doblada al pie de la cama de determinada manera. Las tazas en el estante en un orden que no era aleatorio. La fotografía enmarcada de Rodrigo de niño en el mismo clavo de la pared donde siempre había estado. ¿Cuánto tiempo llevaba esa foto ahí?, preguntó Camila. Carmen la miró. Desde que Rodrigo tenía 7 años, dijo. La tomó Eusebio en el día de la feria. Rodrigo no quería que le tomaran foto, pero su padre insistió. Camila miró la foto. Un niño con cara de que preferiría estar en otro lado, pero que estaba ahí de todas formas. Reconoció algo en esa expresión que tenía que ver con el hombre con quien iba a casarse. Cuando Rodrigo se fue, continuó Carmen en voz baja, Eusebio puso esa foto en un lugar más visible. No sé si lo hizo a propósito, pero la puso ahí y no la quitó en 8 años. Camila no respondió. Solo lo escuchó. Esa noche le contó a Rodrigo lo que Carmen le había dicho sobre la foto. Rodrigo no dijo nada. Fue hasta el pasillo. Miró la foto un momento y volvió. Pero esa noche durmió diferente. Camila lo supo porque lo conocía bien. Carmen la observó durante un rato sin decirle nada. Luego, mientras acomodaban juntas la ropa en el ropero de la habitación principal, le dijo algo a Camila en voz baja. Pensé que ibas a querer irte cuando viste cómo estábamos, dijo Carmen, sin reproche, solo como observación honesta. Camila siguió acomodando la ropa un momento antes de responder. Yo crecí con dinero, dijo. Pero conozco la diferencia entre la gente que vale algo y la que no. Eso no tiene nada que ver con lo que tienen. Carmen la miró de reojo. Mi hijo tiene suerte, dijo. Camila sonrió. Los dos tenemos, respondió. Lo que quedó de esa semana en Santa Clara del Monte tuvo una textura diferente a los días anteriores. El peso que había entrado con Rodrigo al pueblo fue cambiando de forma. No desapareció, porque ese tipo de peso no desaparece de un día para otro. Pero cambió. Se convirtió en algo que podía cargarse de manera diferente, con más gente y desde un lugar distinto. Rodrigo habló con su padre una tarde en el patio, los dos solos.
No sobre el proceso legal ni sobre Bernardo Salcedo, sino sobre los años que habían pasado. Sobre las llamadas que Rodrigo no había hecho y las visitas que había pospuesto. Sobre la distancia que había crecido sin que ninguno de los dos la nombrara. Eusebio lo escuchó sin interrumpir. Rodrigo habló más de lo que tenía planeado. Le dijo cosas que no había dicho en voz alta nunca, que había construido esa distancia en parte por vergüenza, por no saber cómo volver siendo ya diferente a lo que había sido cuando se fue. Que le había resultado más fácil mandar dinero de vez en cuando que aparecer con todo lo que eso implicaba. Eusebio escuchó todo eso sin moverse de su silla. Cuando Rodrigo terminó, no dijo que todo estaba bien porque no estaba en su naturaleza decir cosas que no eran exactamente verdad. Dijo algo diferente. Lo que importa es lo que haces de ahora en adelante. Dijo. Lo pasado ya no se puede cambiar. Pero lo que viene sí. Rodrigo asintió. Era suficiente. El día que Rodrigo y Camila se fueron de Santa Clara del Monte, Carmen salió a despedirlos a la entrada de la casa. No a la orilla del camino como la primera vez que Rodrigo se había ido. A la entrada de su propia casa, con la puerta abierta detrás de ella, en el lugar donde debía estar. Eusebio estaba a su lado. Cuando Rodrigo se giró hacia él para despedirse, Eusebio le extendió la mano. Rodrigo la tomó, pero Eusebio no la soltó de inmediato. La sostuvo un segundo más de lo habitual. Ese segundo dijo lo que ninguno de los dos tenía palabras para decir en ese momento. Rodrigo abrazó a su madre. Carmen lo dejó. Cuando se separaron le dijo en voz baja lo mismo que le había dicho 8 años atrás. Que se cuidara, que comiera bien. Esta vez no añadió que no se olvidara de dónde venía. No necesitaba añadirlo. En el carro de vuelta a la ciudad, Camila le preguntó a Rodrigo cómo se sentía. Como que tardé demasiado, dijo. Sí, dijo Camila. Sin suavizarlo. Porque era verdad, y los dos lo sabían. ¿Y ahora? Rodrigo miró por el espejo retrovisor. Santa Clara del Monte ya estaba quedando atrás entre los cerros. Pero esta vez la imagen no se fue borrando de la misma manera que las otras veces que se había ido. Esta vez se quedó. Ahora sé dónde está, dijo. Hay algo que esta historia tiene que no siempre se dice claramente. El momento más difícil no fue cuando Rodrigo vio a su madre cargando leña. Ese momento fue doloroso, pero el dolor fue inmediato y claro. El momento más difícil fue el segundo después, cuando tuvo que aceptar que ese dolor era en parte consecuencia de su propia ausencia. Eso es lo que más cuesta. No el error en sí, sino verse a uno mismo en él. Reconocerse en lo que no se hizo, en la llamada que no se hizo, en la visita que se pospuso, en la distancia que se permitió crecer porque era más cómoda que el regreso. Rodrigo no era un mal hijo. Era un hijo que había elegido la comodidad de la distancia sobre la incomodidad de estar presente. Y en esa elección, sin darse cuenta, había dejado solos a las dos personas que nunca lo habían dejado solo a él. Hay una idea que muchos hijos que se van de sus pueblos o de sus casas cargan sin nombrarla, que el éxito justifica la distancia. Que si uno logra algo importante allá afuera, eso compensa las llamadas que no se hicieron, las fiestas a las que no se llegó, los años que pasaron sin visitar. Como si el dinero o el título o el departamento con agua caliente pudieran pesar más en la balanza que la presencia. No pesan. Nunca han pesado. Lo que Eusebio y Carmen necesitaban no era que Rodrigo llegara con dinero y abogados a resolver el problema de su casa, aunque eso fue importante. Lo que necesitaban era que su hijo estuviera ahí, que se bajara del carro y cargara la leña, que se quedara a escuchar la historia completa sin apurarse, que dijera no voy a tardar 2 años en volver y lo dijera en serio. Eso no cuesta dinero. Cuesta decisión. Lo que cambió al final no fue solo que sus padres recuperaron su casa. Lo que cambió fue que Rodrigo entendió que pertenecer a alguien, de verdad pertenecer, requiere presencia. No dinero, no éxito, no el tipo de regreso triunfal que él había imaginado cuando salió con su maleta pequeña 8 años atrás. Solo presencia. Solo estar. Y que nunca es demasiado tarde para volver a estar.
siempre que uno esté dispuesto a ver con honestidad lo que se perdió mientras estuvo ausente. Y Camila, la mujer que el pueblo entero esperaba que mirara a Carmen cargando leña con desdén, hizo exactamente lo contrario. No porque fuera una persona extraordinaria en el sentido de que la vida le hubiera dado circunstancias fáciles, sino porque había aprendido a mirar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Eso es más raro de lo que parece, y es la diferencia entre alguien que acompaña de verdad y alguien que solo está cuando todo está bien. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en una llamada que debes hacer o en una visita que has ido posponiendo, este es el momento de no seguir esperando. Dale like a este video si algo de lo que escuchaste te llegó de verdad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que no endulzan las cosas pero que tampoco las dejan sin salida. Y comparte este video con alguien que lo necesite escuchar hoy. Alguien que quizás también lleva cargando algo en silencio esperando que alguien lo note. En el próximo video hay otra historia esperándote. Una que también habla de cosas que no siempre se dicen pero que muchos llevan cargando. Haz clic ahí y acompáñanos. Hasta pronto.